vamos a revisar lo que es convulsiones neonatales. Me avisan cualquier eventualidad, ¿ya? En realidad, es un síndrome, las convulsiones neonatales, son muchas enfermedades que están inmiscuidas en esto, ¿no? No es esa expresión no solamente de daño neurológico, sino de otros sistemas que pueden provocar convulsiones, también de trastornos metabólicos, ¿no? Son múltiples las causas, ¿no? El diagnóstico en realidad es una alteración paroxística de la función neurológica que puede ser expresado de manera conductual, de manera motora o de manera autonómica. Y esto puede estar relacionado a una actividad normal o anormal del electroencefalograma, ¿no? Eh, mm, Generalmente se dice que son de origen epiléptico, caracterizada por descargas neuronales paroxísticas. Ejemplos clínicos que hay, convulsiones clónicas focales, multifocales, tónicas focales, multifocales y algunas mioclónicas, ¿no? Casi siempre hay un electroencefalograma anormal, ¿no? Pero no siempre se puede tomar esto, ¿no? Es una manifestación frecuente y característica de un trastorno del sistema nervioso central, pero no exclusivo, ¿no? Los factores etiológicos, o sea, lo que causan la convulsión, van a determinar generalmente el pronóstico a largo plazo. La enfermedad que provoca la convulsión va a requerir una terapia específica, ¿no? Si tiene hipoglicemia, corrijamos la hipoglicemia. Si tiene una meningitis, corrijamos la meningitis, ¿no? Además, pueden alterar otras funciones, las convulsiones, la respiración, la alimentación, dificulta la alimentación y por sí misma pueden causar o aumentar el daño cerebral persistente, ¿no? Um, se dice la epidemiología, bueno, esto varía de lugar en lugar, ¿no? Ahí le muestro, y generalmente se asocia a una patología subyacente. En realidad hay una alteración de la síntesis energética, hay un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios que excitan la convulsión e inhibitorios que inhiben la convulsión. La deficiencia de neurotransmisores inhibitorios también va a provocar que se presente la convulsión y las alteraciones de la membrana celular del sistema nervioso central, ¿no? Primero tengamos la alteración en la síntesis energética, ¿no? Por ejemplo, estos están inmiscuidos la hipoxia, la isquemia cerebral y la hipoglicemia. Son las entidades más importantes que comprometen la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Y son las que causan más daño, ¿no? Hay una disminución de la síntesis de productos fibrilados como el ATP, alteran las funciones de enzimas como la bomba sodio-potasio ATPasa, encargada de mantenimiento de la homeostasis de potencial de la membrana celular, ¿no? Entonces esto va a provocar reacciones multifocales y por tanto convulsiones, ¿no? Cuando hablamos de desbalance entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, no estamos hablando de un exceso relativo de neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo el glutamato, ¿no? Que por excitación excesiva va a producir despolarización sincronizada de gran número de neuronas y provocar la convulsión, ¿no? De otro lado, cuando hay deficiencia de estos neurotransmisores inhibitorios, a la cabeza está el GABA, ¿no? Esto ocurre generalmente cuando la enzima gamma ácido glutámico descarboxilasa se deprime. Por ejemplo, en estado de deficiencia de la vitamina B6, ¿no? Donde predomina la actividad de neurotransmisores excitatorios y finalmente va a incrementar una despolarización natural, ¿no? Alteraciones en la membrana celular, ¿no? Y acá está implicado el metabolismo del calcio y magnesio que van a interactuar con la membrana celular, ¿no? Por eso que la hipocalcemia, la hipermagnesemia también pueden provocar convulsión, ¿no? Esto lo hacen por inhibición del movimiento de sodio a través de la membrana celular. Por tal razón es de esperar que la hipocalcemia e hipomagnesemia desencadene un incremento de la entrada de sodio a la célula y una consiguiente convulsión. Como verán, esta es la parte fisiopatológica a nivel celular que provocan las convulsiones, ¿no? ¿Qué características tiene el sistema nervioso recién nacido? ¿No? Es diferente y vamos a ver que tiene una escasez relativa de sinapsis azodendríticas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el transcurso de los 5 años van a desarrollarse más sinapsis, por lo tanto va a mejorar la interacción entre neuronas y va a incrementar la inteligencia y capacidad de los niños, ¿no?
También hay menor mielinización, las membranas neuronales están más permeables, y esto en respuesta a alteraciones o lesiones de causa central o sistemática determinan la aparición de convulsiones con diferentes expresiones clínicas que vamos a ver la clasificación más adelante, ¿no? Ahora estamos hablando de la parte fisiopatológica a nivel celular, ¿no? O sea, estos factores que hay en los recién nacidos contribuyen enormemente a sensibilizar la aparición de convulsiones, ¿no? Acá son las etiologías más frecuentes de la convulsión por hora, ¿no? Tenemos la encefalopatia hipóxico-isquémica, infección del meningitis, la hemorragia intracraneal, sobre todo en prematuros, los trastornos metabólicos a la cabeza, los hipos, hipoglucemia, hipocalcemia, hipermanesemia, hay algunas metabolopatías congénitas, ¿no? Tenemos galactosemia y tenemos una infinidad de esto. En esto tenemos para renombrar múltiples, ¿no? Cuando hay una malformación cerebral, cuando hay una alteración de la migración neuronal, cuando usan tóxicos o deprivación neuronal, ¿no? O es quiere decir fármacos, ¿no? Que van a deprimir el sistema nervioso central. Hay algunos síndromes idiopáticos neonatales benignos, por ejemplo, la mioclonía sueño, encefalopatías epilépticas neonatales, estado de mal consigo neonatal, son menos frecuentes estos últimos, y epilepsias sintomáticas e idiopáticas porque aún no se le ha encontrado la causa, ¿no? Pero estos son poco frecuentes, menos mal, ¿no? La mayoría es, y acá su orden de aparición, ¿no? Los primeros 3 días, de 3 a 7 días y mayor de 7 días, ¿no? Como verán, los de causa poco conocida aparecen después de la semana. En cambio, los daños en el sistema nervioso central y metabólicas aparecen en las primeras horas. Esa es la diferencia a notar, ¿no? La etiología puede ser central, sistémico, ¿no? En todo el organismo, genético. Otros que están implicados en la etiología son las intoxicaciones por algunas sustancias, que es bastante raro, ¿no? Por ejemplo, habíamos encontrado nosotros contaminación por órgano fosforado, ¿no? ¿Qué había pasado? Como tenían bastantes pulgas, habían echado un carbamato, ¿no? Un órgano fosforado para matar a estos insectos, pero resulta que le habían puesto en el pañal del bebé y el bebé lo acostaron ahí. Como se absorbe a través de la piel, el bebé comenzó a presentar esta sintomatología, ¿no? Otros que causan son el trastorno de la temperatura, hipohipertermia, las cardiopatías congénitas están relacionadas a veces por, sobre todo las cianóticas. Hay un grupo que no se conoce y están en estudio, ¿no? De origen central, es decir, en el sistema nervioso central, la asfixia a la cabeza, como verán, es la más frecuente aún y cada vez es menos, pero en nuestro país todavía persiste porque tenemos deficiencias en salud. Las hemorragias intracraneales le sigue, que son más frecuentes en los bebés prematuros, las malformaciones congénitas, las infecciones, en esto el TORCH también incluido, y algunas neoplasias cerebrales que nosotros hemos visto, ¿no? Pero son bastante raras. Ya en tantos años nosotros hemos visto varios, ¿no? De origen sistémico nos estamos refiriendo a los trastornos metabólicos, como los trastornos de hipoglicemia, hipomanesemia, hiponatremia, hipernatremia, déficit de dependencia de la piroxina. Recuerden que me habíamos hablado de acidosis y alcalosis. Las metabolopatías generalmente es trastorno del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Y pueden tener ictericia, acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, ¿no? Hay varios de estos trastornos que tienen nombre propio, ¿no? De origen genético, hay trastornos familiares y se asocian generalmente a trisomía 13 y 18. Algunas intoxicaciones por pinturas, insecticidas y folclore, ya le había mencionado, ¿no? Y ahí están el té de hierbas, anís estrellado, paico o infectaciones hídricas, ¿no? Por hipotermia, trastorno de la temperatura, en el niño pueden llegar a causar convulsiones si no llegamos a controlar esto, ¿no? Por eso se han creado las incubadoras para mantener la temperatura en un rango estable en todos los recién nacidos y básicamente en los prematuros. Volpe, en su libro de neurología neonatal, son más de 2000 páginas, ¿no? Y solo se dedica a neurología neonatal, es el coquito de neurología neonatal. Ellos lo clasifica de manera clínica, ¿no? Ya, nosotros lo hemos clasificado de otra manera, ahora clínica. 1, sutiles; 2, tónicas generalizadas; 3, clónicas;
mioclónicas y atónicas, ¿no? Miren, para que se den idea, cuando hablamos de tónico, estamos hablando de tono muscular, ¿no? Son los que tiemblan todo el cuerpo, tónica generalizada, ¿no? Son las que, y que vemos clásicamente y botan espuma por la boca. A veces se ven los adultos con mayor frecuencia. Clónicas es cuando agarran un movimientos repetitivos, como los clones, ¿no? Movimiento de un brazo seguido en el mismo sentido y pueden ser focalizadas en una extremidad o en diferentes, de repente el brazo, la pierna, la boca, ¿no? Y mioclónicas cuando agarra un grupo muscular, ¿no? Las atónicas es cuando prácticamente el paciente se queda laxado, sin tono, ¿no? Y las sutiles, de esos se llaman sutiles o equivalentes convulsivos, le llamamos también, son movimientos que podrían tomarse como normales, ¿no? Por ejemplo, succionar, bajar la frecuencia cardíaca, y vamos a ver sobre este tipo de sutiles que también tiene cierta frecuencia en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros, ¿no? Por inmadurez, ¿no? La frecuencia, miren, acá, miren, estas son cifras encontradas en algunos estudios, sutiles a la cabeza, en los atérminos, en los pretérminos también, ¿no? Tónica, clónica y mioclónica, ¿no? Lo más raro son las tónicas, son las que se ven en los adultos, ¿no? Que producen incremento en el tono, ¿no? Es menos frecuente para nosotros los sutiles, por eso habíamos hablado. Acá sutiles o fragmentarias también son más frecuentes en el pretérmino, mira, ya las había mencionado, por ejemplo, pueden ser movimientos oculares, desviar la mirada, masticación, fenómenos autonómicos, sudoración, movimientos repetitivos, y generalmente no se acompaña con focalización en el electroencefalograma, es decir, va a haber un electroencefalograma normal muchas veces, ¿no? Las clónicas son focales y multifocales, movimientos rítmicos de 1 a 3 contracciones por segundo. Las tónicas también focales y generalizadas, las mioclónicas, van a predominar el grupo muscular de músculos flexores, ¿no? Más alto que o más fuerte que las clónicas, ¿no? Las convulsiones atónicas, les había mencionado, es pérdida de tono, ¿no? Con flacidez generalizada, ¿no? Es como que está relajado o es como que está como desmayado, podríamos decir, ¿no? Para que se den una idea imaginativa, ¿no? Puede haber alteración del ritmo respiratorio, de la coloración de la piel, puede ser pálido o cianótico, ¿no? Y tan en convulsión, ¿no? Pero hay eventos no epilépticos que podrían confundirnos que estamos ante una convulsión, ¿no? Son los tremores, que es una actividad clónica, pero en fases de tensión y inflexión y son equivalentes en amplitud. Cuando está un bebito en estado de alerta, a veces mueve sus brazos o hiperalerta o somnolentos y va a ocasionar temblores o tremores, temblores también, tras la estimulación espontánea o táctil. Le tocamos el moro, por ejemplo, ¿no? Ya es un reflejo, pero para que sirve como ejemplo. Ustedes lo estimulan y él estira los brazos de manera simétrica, ¿no? ¿Y cómo van a darse cuenta que no es una convulsión, ¿no? Ustedes cogen la actividad que se está moviendo y ven que deja de moverse, ¿no? Se deja de mover, ¿no? También hay una reacción al despertar que se despierta y comienza a tener movimientos, ¿no? No epilépticos, ¿no? Y cuando están en el sueño puede deberse al sueño, la fase REM, ¿no? Tenemos el temblor fisiológico desde baja amplitud, pero alta frecuencia alrededor de varias extremidades, ¿no? Son movimientos que cambian en relación al movimiento y la apnea puede estar precedida de este temblor fisiológico. Es decir, puede llegar a la apnea, ¿no? Y generalmente la apnea también puede considerarse una convulsión sutil, ¿no? Por ejemplo, mirada fija, desviación de la mirada o ambas, ¿no? Acá tenemos en relación, ¿no? Ya me habíamos visto, ¿no? De los medicamentos, habíamos visto por horas. Acá tenemos las principales causas y correlatos clínicos, la encefalopatía hipoxiquémica, que tiene que ver con la asfixia neonatal, ¿no? La hemorragia intracraniana, cuando hay un parto traumático, podría colocar esas hemorragias de subaranoidea o parenquimatosa, ¿no? Pero los prematuros tienen una hemorragia intraventricular y periventricular, ¿no?
y algunas veces puede llegar hasta el parénquima cuando se disemina esta hemorragia en los prematuros, ¿no? Por eso que nosotros hacemos una ecografía a todos los recién nacidos pretérminos, para ver que no haya habido un cambio de presión y se haya provocado una hemorragia intracraniana, ¿no? La meningitis puede ser inclusive viral, algunas malformaciones cerebrales que van a provocar crisis mioclónicas, tónicas y espasmo de flexión, las metabólicas harto conocidas, ¿no? La dependencia a la piroxina y el tratamiento, sí, ¿cuál sería? Que se imaginen, es aplicar piroxina y le pasa, ¿no? Parecido a los que beben y se intoxican, también le colocan vitamina B o piridoxina y también mejoran, ¿no? Pero ese es otro caso en adultos, ¿no? Bueno, acá hablamos de la causa en las primeras 24 horas cuando había un parto traumático, ¿no? ¿No? Y bueno, ahí se explican los tipos que no, ¿no? Ahí tenemos los trastornos metabólicos, la deficiencia de pirocina, pero también acá se incluyen los trastornos por aminoácidos, que habíamos hablado cuando alteración en los aminoácidos, ¿no? Tenemos la enfermedad de jarabe de Arce, ¿no? Entre los que ustedes conocen, ¿no? Y otras más de los aminoácidos. Es bastante amplio. Tenemos alteración en los ácidos aromáticos, ¿no? La abstinencia de las drogas también, a pocos casos, pero hemos visto madres drogadictas que nacen sus hijos y ya nacen prácticamente tienen drogadicción porque pasa a través de la placenta y los bebitos se drogan intraútero. Cuando se les saca hay abstinencia a estas drogas, ¿no? Podríamos usar algunos hipnosedantes para evitar esto. Las infecciones, ¿no? La listeria monocitógenes, esta se relaciona con el líquido amniótico verde, gran negativos y gran positivos, estreptococo grupo B y E. coli gran negativo, encefalitis, el TORCH, que te ha incluido un acceso cerebral menos frecuente. ¿Qué niveles de estudio de diagnóstico vamos a hacer? Exámenes de primera línea, ¿no? Vamos a hacer primero una historia clínica, un hemograma clásico, electrolitos, para ir viendo si hay un trastorno metabólico o del equilibrio ácido básico, un cultivo de sangre, orina y LSR de donde se sospeche que está empezando una sepsis, un electroencefalograma si es necesario, una ecografía craneal transfrontal, había mencionado esto, es bastante útil y poco invasivo, más utilizado en prematuros, pero también en los recién nacidos a término, ¿no? Una radiografía de cráneo y esqueleto. ¿Para qué serviría de esqueleto? Para la sífilis, ¿no? Se llama radiografía de huesos largos para ver tibias con periostitis, ¿no? Que eso es otro caso, ¿no? En la sífilis se ve este tema. Y de segunda línea, según ya se vaya sospechando, se piden estos siguientes análisis, ¿no? Ensayo terapéutico con la piroxina y otros aminoácidos, no solo la piroxina, lo que pasa es que la piroxina es la más frecuente, pero también hay con biotina, tiamina y ácido folínico, ¿no? Si sospecha de un trastorno de aminoácidos, hay que pedir aminoácidos en plasma, líquido cefalorraquídeo y orina. Pues se puede hacer un sulfitez en orina, ácidos orgánicos en orina, amonio y lactato piruvato en sangre, TORCH, fondo de ojo para ver corioretinitis o edema papilar, que puede ser alguna alteración a nivel cerebral, electroencefalograma, ecografía Doppler, ya ahora se usa bastante Doppler, no solamente en esto, en neonatología se hace Doppler, ecografía pulmonar, lo que se llama ECOFAST, ¿no? Y una tomografía si fuera necesario o resonancia magnética cuando no encontramos. Hay exámenes complementarios de tercera línea cuando ya se va sospechando en un diagnóstico poco frecuente, pero sospechamos dosamos cobre y ceruloplamina, enfermedad de Wilson, enzimas linfocitarias, pruebas específicas para el metabolismo de la purina, ¿no? Que son metabolitos de los aminoácidos, ácido ciálico, ácido graso de cadena larga, para el trastorno de los ácidos grasos congénitos, estudio de neurotransmisores, biopsia muscular, cuando hay problemas de hipertonía, hipotonía, puede ser de origen neurológico periférico, ¿no?
estudio molecular y citogenético, resonancia magnética, potenciales evocados, visuales y auditivos. ¿Para qué es útil estos potenciales evocados, ¿no? Sobre todo los auditivos, para ver si tiene sordera congénita y ideamos un tratamiento precoz. Este potenciales evocados auditivos ya forma parte del tamizaje del recién nacido, es decir, a todos los neonatos se le hace, ¿no? Luego tenemos tratamiento. Existen dos formas de tratar. Primero vamos a tratar la enfermedad que ha provocado la convulsión y segundo vamos a la vez, ¿no? Las convulsiones, ¿no? No podemos dejar que siga convulsionando. Entonces hay que tratar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hipoglicemia. ¿Qué causa la hipoglicemia? Le podemos aplicar gluconal, destroza o las convulsiones dando un anticonvulsivante, que es lo que vamos a revisar, ¿no? Si hay electroencéfalo disponible, la única manera que no vamos a dar tratamiento es la postura tónica generalizada y automatismos motores que responden a la estimulación y se suprimen al sujetar, es decir, los tremores, ¿no? Cuando vemos que un neonato está moviendo una extremidad y usted la cojan y deja de moverse, no es convulsión y ahí no le demos tratamiento. Bueno, y con electroencefalograma ya damos toda una serie de tratamientos, ¿no? Vamos a presumir diagnóstico con precisión, vamos a indicar drogas anticonvulsivantes una vez que se ha confirmado el diagnóstico de base y siempre debe tomarse una glucosa, ¿no? Los anticonvulsivantes, si hipoglicemia u otros desórdenes metabólicos son causa evidente, no son causa evidente, ahí debemos usar, ¿no? Si sospechamos que es hipoglicemia, por más que le demos anticonvulsivante, no va a pasar la convulsión, ¿no? Debemos tratar la glucosa y hasta desaparece la convulsión, ¿no? Y en cualquier trastorno metabólico, lo mismo, ¿no? Cuando suspender el tratamiento si hay convulsión por 2 semanas, ¿no? No hay convulsión por 2 semanas, se suspende el tratamiento. Estos son los fármacos que se usan. Miren, acá a la cabeza está el fenobarbital, ¿no? Exclusivo del periodo neonatal. Se usa fenobarbital desde manera inicial, ¿no? Miren, fenobarbital endovenoso, ¿no? Primera y segunda dosis, algunos le vienen, luego podemos usar fenitoína, ácido valproico y hasta diazepam, ¿no? O benzodiazepina, básicamente, ¿no? Si cede, ya no le damos dosis de mantenimiento, ¿no? Primero una dosis de ataque. Tenemos que ver si hay una deficiencia de estos aminoácidos, si hay un trastorno metabólico y luego vamos empezando a dar los tratamientos que ahí se menciona, ¿no? Bueno, si está hipoglicemia, demos tratamiento de hipoglicemia, hipocalcemia, demos tratamiento con gluconato, si hay hipermagnesemia, demos tratamiento con sulfato de magnesio. Creo que eso mayor van a ahondar en otra clase, ¿no? Bueno, acá se ve los tratamientos también conocidos que no son anticonvulsivantes, sino para problemas de base, ¿no? Que van a provocar convulsiones, ¿no? Y acá está el tratamiento anticonvulsivante, ¿no? Que es el fenobarbital a la cabeza. La dosis es 20 por kilo, ¿no? 20 por kilo y debemos 20 por kilo, ¿no? Si no se damos difeniliatonina, por si acaso hay otras secuencias de tratamiento, ¿no? Lorazepam, ¿no? Y este es el esquema que se va dando, dosis de carga inicial, dosis de mantenimiento, ¿no? Y vemos si responde o no responde y vamos adicionando, ¿no? El pronóstico, vamos a ver que provoca una mortalidad del 20% de las convulsiones. No, después va a depender de la enfermedad, la secuela neurológica se ve de 20 a 35%, 10 a 20 de los sobrevivientes van a tener convulsiones después, y en los pretérminos va a depender del eje general y la etiología de la convulsión, ¿no? El pronóstico se observan en 25 a 35% de secuelas neurológicas, que a veces es un trastorno cognitivo leve, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a la causa, por supuesto, ¿no? Los asfixiados con convulsión tienen 50% de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque hay un daño cerebral ya. Y cuando hay un daño cerebral ya no se recupera. La célula neuronal es la única que no se recupera, ¿no? Generalmente 17% vuelven a convulsionar después en su vida, ¿no? Bueno, y acá está la secuela, ¿no?
anormalidades, y las secuelas más conocidas, este es un estudio de resonancia, ¿no? Ven retardo mental, convulsiones, epilepsias y otras convulsiones. Y eso es lo que le quería traer básicamente a hoy día, ¿no? Es una clase de convulsiones y se la pasaré posteriormente. No sé si haya preguntas por parte de alguno de ustedes o todo está Doctor, claro. Sí, doctor, disculpe, en el caso de los tratamientos con los anticonvulsivantes, ¿cuándo se debía suspender el tratamiento? el tratamiento se debe suspender cuando ya no convulsiona el recién nacido, ¿no? Y el alta se da después de las 2 semanas, Gracias, ¿no? doctor. Claro, ya no convulsiona, ya damos una dosis de mantenimiento, ¿no? Como verán, tenemos una dosis de ataque. Apenas están convulsionando el paciente, tenemos que parar la convulsión, ¿no? De todas maneras, ¿no? Y ahí damos dosis altas y luego una dosis de mantenimiento por unos días, ¿no? Si vemos, ya recién le damos de alta después de 2 semanas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Y ojo, fenobarbital es la respuesta siempre, ¿no? Es la única etapa donde la elección es el fenobarbital todavía. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Al parecer no tenemos preguntas. Ya les paso la clase a través de los alumnos para que la compartan. Bueno, si no hay preguntas, chicos, gracias. Será hasta una próxima oportunidad y que saquen buenas notas en su primer examen.